¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video te vamos a resumir cómo es el CBC de Ciencias Económicas y cómo es la división entre el primer y segundo tramo de esta facultad y de las carreras de esta facultad. Te lo va a contar mi amigo Lucas, que él estudia en Ciencias Económicas, ya es estudiante avanzado de la carrera de actuario, y nos va a decir todo lo que uno necesita saber a la hora de entrar a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas. Por las dudas, acá vas a tener una lista de reproducción o acá arriba o acá abajo en la descripción con todos los videos de todas las materias del CBC de Ciencias Económicas. Economía, historia, metodología, sociología, álgebra y análisis matemático. Así que si necesitas algo específico de esas materias, los vas a tener en esos videos. No doy más vueltas y vamos directamente a la entrevista que le hice a mi amigo Lucas. Ahora sí, vamos a hablar acerca del ciclo general de economía, que entra el CBC y sería el primer tramo y el segundo tramo. ¿Qué es todo esto? ¿De qué trata? Tenés que tenerlo en cuenta y hoy Lucas nos lo va a contar. Luquitas. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, mi nombre es Lucas, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Estudio una carrera que se llama Actuario en Economía. Sé que es una carrera que probablemente muchos no conocen. El nombre no es muy explicativo. Actuario no suena para nada a qué es lo que hacemos. Así que les doy el speech que le doy a todo el mundo que me pregunta qué estudio. Yo estudio economía, pero sacándole un poquito de la parte de derecho y agregándole un poco más de la parte de estadística y de matemática. Es decir, nosotros nos formamos con un herramental que es más que nada para hacer cálculos de riesgo, ¿sí? Y para hacer cálculos de probabilidad avanzados. Y después, bueno, eso inicialmente quizás estaba pensado para compañías de seguros en las que yo decía, ok, bueno, ¿qué riesgo hay de que esta persona tenga X problema? Y entonces, ¿cuánto debería pagarme como para que la empresa de seguros salga ganando plata, ¿no? Ese fue el inicio del actuario hace, no sé, 1970, ponele. Y nada, hoy en día, obviamente, este herramental estadístico y probabilístico es una de las herramientas más poderosas de predicción de qué es lo que va a pasar en el mundo. Obviamente migró el herramental a no trabajar solamente en seguros, sino a trabajar en empresas. Digamos, hay un montón de campos en los que podés ir a laburar y no hay tanta gente que lo estudie. Bien, genial. Una buena introducción a lo que es tu carrera. Básicamente contanos cómo sería el ciclo general de la Facultad de Económicas, con quién se comparte y bueno, de qué trata básicamente. Bien, perfecto. Bueno, las carreras de económicas están divididas en dos etapas. Está el ciclo general y el ciclo profesional. El ciclo general incluye los primeros 2 años. ¿Sí? Los primeros 2 años son casi todas las materias comunes a todas las carreras. Entonces se lo llama ciclo general. Y el ciclo profesional incluye las materias específicas de cada carrera, donde ya ahí sí como que divergen todas las ramificaciones de las distintas carreras. El ciclo general está compuesto por lo que administrativamente se llama el CBC, ¿no? Que nosotros le llamamos primer tramo, y el segundo tramo, que sería el segundo año del ciclo general. El primer tramo es igual para todas las materias de económicas, es decir, yo con actuario en economía, comparto con actuario en administración de empresas, con sistema de información de las organizaciones y con licenciatura en economía. Todos tenemos el mismo primer tramo o CBC. La única diferencia entre el primer tramo y CBC es el nombre, porque administrativamente son lo mismo y se pueden hacer casi en las mismas sedes, no hay ningún problema con eso. El segundo año o segundo tramo es también parte del ciclo general, pero ya no estás administrativamente en el CBC, es decir, ahora ya estás como si era en la carrera. Se lo sigue llamando ciclo general porque hay una pequeña diferencia en lo administrativo, que es que vos no lo haces en la Facu de Ciencias Económicas, que queda ahí en el centro, en la calle Córdoba, sino que lo podés hacer en 3 sedes regionales. Que creo que las 3 sedes regionales son en Avellaneda, en San Isidro y en Agronomía. Es decir, son 3 sedes que quedan como una al sur, otra al oeste y otra al norte, y creo que es bastante práctico, digamos, para cualquiera que tenga que ir a cualquiera de estas, ir a esas sedes. Y yo, por ejemplo, hice el primer tramo en agronomía, y entonces pude hacer también el segundo tramo en agronomía, lo cual fue muy práctico porque no tuve que mudarme. O sea, obviamente vos, si sos una persona del interior, como yo vivo en Bariloche, vivía en Bariloche, ahora estoy en Bariloche, pero voy a vivir a Buenos Aires. Yo
tengo que alquilar un departamento, ¿no? Y ese departamento que alquilo, quiero que esté lo más práctico posible para acceder a la universidad. El tema es que, ¿qué pasa? Si hago el CBC en un lugar y después la facu en otro, digamos, la carrera en otro, quizás se complica. Yo tuve la suerte de que conseguí un departamento que estaba cerca de agronomía y el contrato de ese departamento duraba 2 años. Entonces es como que todo fue fantástico porque fui 2 años seguidos, es decir, primer tramo y segundo tramo, y entonces pude completar el ciclo general ahí. Obviamente, dentro de todo esto, paréntesis, hubo una pandemia, ¿no? Yo tuve que dejar el departamento. Digamos, ese era el plan y era perfecto hasta que se rompió. Genial. Pero ahora, el segundo tramo no lo cursaste vos, es decir, no lo cursaste presencial, ¿o sí? No lo cursé. No. O sea, fui 2 días. Claro, tal cual. Fail pandémico. Pero bueno, puede pasar, sí, claro. puede pasar. Esto te iba a preguntar, ¿son los dos presenciales o se puede hacer alguna a distancia? Bien, obviamente el primer tramo es como el CBC, podrías hacerlo todo a distancia si querés. Te anotás en las materias, bueno, con algunas aclaraciones, ¿no? Para metodología de las ciencias sociales vos tenés que hacer IPC, para historia económica y sociedad general tenés que fijarte si está, porque no estoy seguro si necesariamente está en UBA 21, porque no es necesariamente el reemplazo de ICSE, eso chequenlo por las dudas, como que yo ya no estoy en esa parte administrativa, así que no estoy 100% seguro, pero chequenlo por las dudas. Debería poderse, o casi seguro estoy, que se puede hacer todo el primer tramo en UBA 21. Ahí va. A partir del segundo tramo, no necesariamente lo puedes hacer virtualmente, pero lo que tiene la Facu de Ciencias Económicas, no estoy seguro cómo será en otras facultades, es que hay muchas materias que se dictan de forma virtual como una opción. Es decir, vos tenés 3 metodologías para cursar. Una que es presencial, que es la común, ¿no? Cursar circular. Tenés metodología magistral, que es ir algunos días, digamos, como para clases de consulta, pero vas muchos menos días, todo el resto lo estudias por tu cuenta, y después vas a rendir, o metodología virtual, que solamente vas a rendir. Bien. Yo hasta ahora cursé todas mis materias en metodología regular, que obviamente de regular no tuvieron nada por la pandemia, pero bueno, no estoy seguro exactamente cómo es el método para rendir en las otras dos. Lo que sí sé es que existen esas modalidades y que si quisieras vos podrías anotarte en alguna de esas modalidades si existe la oferta. La oferta va cambiando, es decir, si, no sé, el día de hoy un profesor decidió poner análisis matemático 2 de forma virtual, de pronto sí va a estar de forma virtual, y si nadie decidió hacerlo, no va a estar. ¿Cómo fue tu experiencia general en el primer tramo? Básicamente lo que nombramos recién en las materias, y qué te pareció, bueno, todo, contanos. Bien, bueno, el primer tramo creo que fue una experiencia súper positiva. Yo llegué a la facu con ganas de conocer gente, de aprender y, digamos, descubrir la facu, descubrir Buenos Aires, ¿no? Un montón de cosas implicadas para mí. Así que fue increíble. Yo llegué el primer día, le ofrecí mate a la gente. Ahora no les recomiendo que lo hagan por las dudas, pero bueno, yo llegué el primer día y era como, che, cualquier persona, ¿querés un mate? Tal cual. Charlemos, qué estudiás, qué materias estás haciendo. Y bueno, también todo lo que implicaba lo académico para mí fue un cambio radical. No era muy complicado a nivel académico, entonces como de pronto llegar a la facu y que haya un nivel de exigencia más alto, fue complicado, fue difícil adaptarme al principio, pero a la vez era un desafío que yo estaba dispuesto a aceptar y era lo que quería, así que nada, estuvo muy bueno eso. Bueno, en lo académico por suerte me fue re bien, pude cursar todas las materias, aprender un montón en todas, probar todas en el primer año, que creo que eso es muy positivo. O sea, primero porque te dan ganas de seguir, es un poco una motivación haber aprobado todas las materias, pero también porque, obviamente, o sea, todos los que se vayan a inscribir en la UBA creo que lo saben, y si no, se los digo porque tienen que saberlo. Si no terminaste el CBC, no te puedes inscribir en el primer año de la carrera. Lo mismo pasa en economía. Más de que nosotros decimos que el CBC de economía tiene 2 años, si vos no terminaste las primeras 6 materias, no te puedes inscribir en ninguna de las otras. Eso no pasa, aclaro, paréntesis, no pasa con el segundo tramo del ciclo general. O sea, si yo de pronto aprobé solo 5 materias de segundo tramo, me puedo inscribir si quiero en una de más adelante de la carrera. No hace falta terminar el ciclo general para pasar al ciclo profesional, pero sí es necesario aprobar el primer tramo para pasar al segundo tramo.
Y eso es porque administrativamente vos estás en el CBC y no se puede cursar la carrera si no aprobaste el CBC. Entonces, nada, en parte por eso también está bueno lograr aprobar las 6 materias de una. Creo que eso fue algo positivo. Bueno, ¿y el primer tramo te pareció más difícil que el segundo? ¿Fue más difícil? ¿Cuál fue más fácil? ¿Son los dos iguales? Bueno, obviamente mi comparación va a ser un poco sesgada, ¿no? Porque yo hice el primer tramo presencialmente y el segundo tramo lo hice virtualmente, así que bueno, tengan en consideración que esa fue mi experiencia, pero bueno, de todas formas les voy a contar cómo fue. Yo creo que el primer tramo probablemente en cuanto a contenido es bastante más fácil, no tiene tanta exigencia como el segundo. Sí es un poco más complicado si, por ejemplo, no venís con una buena noción de matemática desde el colegio, o si no venís con una buena capacidad de interpretación de textos. Creo que si no venís con base fuertes en matemática, llegás a análisis matemático y álgebra, la primera parte se te hace cuesta arriba. Lo mismo si de pronto llegás a historia o sociología y no tenés una buena noción de interpretación de textos, se hace un poco cuesta arriba. La primera parte, una vez que te acostumbras al ritmo académico, es el ritmo de la facu, digamos. Si vos querés hacer una carrera, te vas a acostumbrar y no va a ser un problema, simplemente es una cuestión de a qué venís habituado y qué es contra lo que te enfrentás. Así que en ese sentido quizás esa es la mayor dificultad que puede tener el primer tramo. Pero el segundo tramo ya tiene un par de materias que son un poco más complicadas, análisis matemático 2. Y quizás me gustaría contar un poco mi experiencia con análisis matemático y álgebra, que es lo que no conté en las otras, por si a alguien le sirve. O sea, yo, como te dije, no tuve un análisis matemático, digamos, una matemática en el colegio que sea muy avanzada, entonces eso me impuso un primer escalón que era bastante alto, la verdad. Entonces, nada, al encarar el primer tramo, el CBC de Economía, que tiene análisis matemático 1 y álgebra 1, obviamente yo llegaba quizás como... era de los que menos sabían de lo que traíamos en la secundaria. Entonces, eso creo que siempre puede ser un poco atemorizante. O sea, si no sabes nada y de pronto empiezan a hablar de cosas y como que todos entienden y capaz te dan un trabajo práctico inicial que es con problemas que deberías poder resolver de la secundaria y vos además lo ves y el 60% de los problemas no los podés resolver y decís, bueno, te agarra un poco de miedo, un poco de wiki, pero bueno, en definitiva después lo vas a aprender, estás ahí para aprender. Si no lo sabes, nada, es simplemente, ok, va a ser un desafío un poco más difícil, vas a probar matemáticas, no creo que eso sea un impedimento. Y mucho menos lo va a hacer en el CBC, ¿no? O sea, quizás más adelante hay conceptos que son mucho más complicados de agarrar y de terminar de entender, pero al principio generalmente no son un problema. Yo, por ejemplo, hice análisis 1 el primer cuatrimestre y álgebra 1 el segundo. Con análisis 1 no entendía nada, al principio me estaban dando conceptos que todos ya habían visto y todos es como, no, yo en la secundaria vi que el límite tendiendo por izquierda es así, y yo tipo, claro, ¿qué estás hablando? Yo no sabía nada, Sí. Entonces, bueno, todo eso lo tuve que aprender a pulmón, había que esforzarse un poquito más para aprenderlo, pero bueno, eventualmente lo aprendés. De hecho, yo llegué al primer parcial sintiendo que sabía, dije, bien, listo, ya el primer parcial, ya aprendí, como que ya superé todo este desafío. Voy, rindo, me voy, digo, creo que me fue re bien, qué sé yo, y a los días me llega la nota por mail. Me había sacado un 5 en el primer examen de análisis 1 y yo no estaba acostumbrado a sacar bajas notas. Claro. No estaba para nada acostumbrado, así que para mí fue como de pronto una cachetada de la facu. Fue como, bueno, mirá, es más difícil esto que el colegio, tenés que superar ciertos desafíos. Fácil. Entonces, bueno, obviamente eso fue como, ok, listo, hay algo que hay que superar. Por suerte yo todavía tenía la posibilidad de promocionarme, tenía que sacar un 9, ¿no? O sea, claro, era jodido y habiéndome sacado un 5 en el primer parcial, como que no lo veía tan factible, claro. Pero dije, bueno, está, tipo, capaz que no se promocionan todas las materias, capaz que no es todo tan fácil como el colegio. Así que nada, esa fue mi experiencia como al principio, quizás el temor inicial. Eventualmente después
me senté, hice muchos ejercicios y sabía todo. Y llegué a rendir el segundo parcial habiendo hecho 1.000.000 de ejercicios, entonces tenía todo re claro. Y fui y me saqué un 10 en el segundo parcial, perfeccioné. O sea, y no hice nada distinto al primer parcial. Simplemente tuve el tiempo de que mi mente se adaptara a mecanizar ciertos procedimientos que no tenía claros al principio, precisamente porque venía con esa base un poco más floja. Entonces nada, si viene con una base floja, tranqui, eventualmente se aprende. Generalmente son procesos más largos los de aprendizaje de ciertos conceptos matemáticos. Análisis 1 es la introducción al concepto fundamental del cálculo, que es, al teorema fundamental del cálculo, que es el concepto quizás más complicado de absorber intuitivamente. Una vez que haces eso, ya está, ya superaste quizás el desafío más difícil. De ahí en adelante sí va a ser más abstracto seguramente, pero digamos, no es nada que sea imposible, así que es cuestión de sentarse, hacer los ejercicios e ir interiorizando los conceptos de a poco. ¿Y álgebra qué onda? ¿Qué te pareció la materia de álgebra? Es un poco más abstracta álgebra lo que tiene. Sí, bueno, álgebra fue una materia que tuve como una experiencia bastante particular. Yo algo había visto de álgebra porque soy ansioso y porque me puse a ver videos de YouTube de matemática. Sí, así es como yo paso el tiempo libre, viendo videos de YouTube de matemática. Bueno, nada, cuestión, yo ya había visto un par de videos, sabía un poco qué es lo que me esperaba, claro, pero no sabía nada teórico, digamos, no sabía nada práctico, sabía como algunas cosas teóricas, pero no sabía cómo ejecutar eso. Simplemente sabía cuál era el tema, sabía que se veían vectores y matrices y que eso eran cosas en el espacio. Y yo como, bueno, listo, flashero. Eso es todo lo que sabía. Bueno, cuestión, arranqué a ir y las clases no me estaban sirviendo para nada. Yo me di cuenta, tipo, la primera clase fue como medio intro, la profe se presenta, qué sé yo. La segunda clase voy y empieza como a explicar cosas y yo digo, tipo, no le estoy entendiendo nada primero, pero no es que no le estoy entendiendo porque está explicando algo difícil, tipo, no le estoy entendiendo porque no le está explicando bien. Claro. O sea, me pareció como de una darme cuenta, creo que no está siendo bien expresado el concepto, no está siendo como muy claro. Fui 2 clases más y lo mismo, como que quizás hacía unas preguntas que, no sé, era como rara, tipo, hacía preguntas a la clase que quizás eran cuentas re fáciles, pero a la vez asumía que sabíamos ciertos conceptos, claro, como que los habíamos aprendido entre la primera clase y la segunda, ¿viste? Claro. Como llegaba y decía, bueno, entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Y yo tipo, ¿qué sé yo? Tipo, la última clase me dijiste tu nombre, claro, no tengo ni idea cómo se hace un determinante, no lo enseñaste la clase pasada. Y entonces como que me empecé a dar cuenta que quizás las clases no me estaban sirviendo para aprender. Y yo justamente ese día solo tenía esa materia, ¿no? O sea, yo por ejemplo, martes, jueves y viernes me tenía que levantar, ir a cursar y solo tenía esa materia. Entonces no tomaba lista y no, yo dije, bueno, en una de esas puedo aprender por mi cuenta. Nos habían pasado un libro en PDF y dije, bueno, voy a intentar, voy a faltar una clase. Tenía amigos que cursaban ahí, así que, che, contame qué onda, si está buena, si aprenden algo, si vale la pena. Yo creo que voy a faltar esta vez. Y nada, falté la primera vez, no aprendieron nada y yo en mi casa en 20 minutos había leído lo que tenía que aprender del libro. Claro. Y nada, entonces, nada, empecé a hacer eso. Empecé a faltar todas las clases, no fui ninguna clase. Fui esas primeras 3 clases. Fui la clase del primer parcial, claro, la clase antes del segundo parcial y la clase del segundo parcial. El segundo parcial, y chao. Y chao. Nada, obviamente mi experiencia es súper particular. Claro. No sé si. Sí. Yo soy bastante autodidacta, entonces como que medio que disfrutaba un poco de eso, de aprender por mi cuenta. O sea, por eso también les conté que estaba viendo videos de álgebra antes de empezar la materia. Fue un caso particular de que a mí no me servía la clase a la que yo estaba yendo y a veces, o sea, como les dije en los otros videos, que capaz está buenísimo ir porque el profe generaba un intercambio, porque los profes te permitían de pronto conectar con algunas cosas que está bueno y que quizás era más
y que el conocimiento vos podés acceder a ese conocimiento por otro lado y capaz que está bien que lo hagas, o sea, está bien que te vayas conociendo, que vayas entendiendo cómo preferís aprender, cómo te sirve y hacer eso. Entonces yo dije, bueno, voy a aprender por mi cuenta. También creo que está bueno, o sea, y me di cuenta ahora hablando con el diario del lunes, habiendo usado un par de materias mucho más complicadas en cuanto a la abstracción matemática y estadística, que estuvo bueno haberme enfrentado a leer un libro de matemática por mi cuenta, porque hablan de una forma, digamos, se escriben de una forma particular, que no es como un libro de ficción para nada, no es como un libro de ciencias sociales para nada, es decir, tiene un lenguaje específico y poder entenderlo, poder saber ir a ese manual y encontrar las cosas que te sirven y sacarte las dudas y todo eso, es una herramienta que después más adelante te va a servir si haces mucha matemática. Bien. Así que, nada, está bueno, yo creo que para mí fue una experiencia re positiva haber hecho eso por mi cuenta y haber aprendido la materia de esa forma, ¿no? O sea, creo que fue una experiencia que a mí me enriqueció, más allá de que, bueno, sí, no hice amigos en la facu, digamos, no aproveché todas esas cosas que capaz que en otras materias sí dije que quería aprovechar y que es lo que quería hacer. Yeah. En materia decidí lo contrario y bueno, estuvo bueno igual, y creo que aprendí de todas formas. Oye, bárbaro. Sí, es una linda experiencia más que nada para la gente que diga, bueno, capaz estoy en la misma y, che, se puede, una de esas se puede mandarme un poquito por mi cuenta. No es lo que estamos recomendando para nada, pero si te llega a servir, como es el caso de Lucas, olvídate. Sí, yo creo que quizás está bueno perderle un poco el pudor a hacer las cosas distinto que lo hace la mayoría. Es decir, no siempre tenés que leer todo el texto y resumir todo el texto y subrayar todo el texto. A veces lo puedes leer por arriba, a veces puedes ir al texto solamente con las cosas que te sirven. Digamos, hay muchas formas de estudiar y encontrar la tuya es lo más importante que haces en la facultad, así que hacelo. Creo que nada más que agregar, saludarlos, espero que me den suerte con el estudio, decidan lo que quieran estudiar, disfrútenlo, creo que eso es lo más importante. Disfruten y no se pongan presiones innecesarias, no tengan miedo de cambiarse de carrera si lo quieren, disfruten. Estudiar es algo para disfrutar y tienen que hacerlo. Bueno, ya saben, tienen todos los videos que necesitan por acá en esta lista de reproducción y bueno, nada más que contarles. Nos vemos en otro video. Adiós, Luquitas. Nos vemos. Chao, chao.